Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Escorpio, cariño, mis consentidos, mis aguijones de oro. ¿Cómo estás, corazón? Espero que estés muy bien, ¿vale? Punteros en mi canal como siempre. Gracias, 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 mi querido Escorpio, cariño. ¿Cómo se nota que hay feeling entre nosotros dos? Muy bien, mi querido Escorpio. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube, yo no estoy entregando ningún tipo de dato personal. Tenga mucho cuidado. Lo único que van a encontrar es en la descripción de cada lectura un correo, cariño. Mediante ese correo se pueden poder poner en contacto. Yo te explico cómo funciona una lectura personal, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones, mi querido Escorpio. ¿Vale, cariño? Mi aguijón de oro. Siento un Libra. Siento un Libra muy fuerte, cariño, para ti. Escorpio, la lectura de Escorpio. A veces cuando aparecen signos sin querer, cariño, quiere decir que la energía está muy fuerte en esta lectura. Vamos a ver, cariño. Te voy a sacar lo que es un mensaje del oráculo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Ay, por Dios, te noto nervioso. Te noto nerviosa, Escorpio. ¿Qué está pasando? Vamos a ver. ¿Qué me dicen? ¿Preparado? Me dicen. El número 48, corazón. Mi querido Escorpio, algo que tú has estado pidiendo, algo que tú has estado rezando y orando, o simplemente trabajando con las energías, el universo te ha escuchado, papá Dios te ha escuchado, cariño, y te va a llegar algún tipo de sorpresa, comunicación, contacto, algo que te va a hacer feliz. Feliz, Escorpio. Siento ese Libra muy fuerte para ti. Muy bien. Porque me dicen, prepárate, Escorpio, prepárate, mi aguijón de oro, prepárate, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo, ¿vale? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Esta cartita que se ha quedado, solamente hay una. Muy bien. Hoy los enamorados, corazón. Richa, ¿qué ha pasado? Es el sol de España que me tiene así. Mi querido Escorpio, o alguien se pone en contacto contigo, o vas a conocer a una persona muy especial que puede ser alma gemela, o simplemente, corazón, vas a recibir algún tipo de llamada telefónica, un mensaje, un fax, una carta, ¿vale, cariño? Pero algo relacionado con la comunicación. Respuesta. Recuerda, mi querido Escorpio, ahora siento ese Géminis muy fuerte. Richard, se te va la olla. Recuerda que no todo tiene que ser pareja. No todo tiene que ser amor. ¿Qué pasa? Que en la vida solamente es amor. No hay que trabajar. No hay que trabajar. Mi querido Escorpio. Puede ser que a lo mejor si tú me dices, Richard, tienes razón, cucaracho, yo no estoy buscando pareja, no quiero hombre, no quiero mujer, estoy solo y estoy sola y me siento bien, como tiene que ser, cariño. Puede ser que te van a traer esa respuesta de ese proyecto, de ese trabajo, o si tú de repente me dices, Richard, estoy en exámenes, Richard. Ay, por Dios, es que ni la plagia, ni las chuletas me van a ayudar. ¿Por qué no has estudiado, Escorpio? Es que de verdad, Escorpio, por estar distraído y distraída, no estudias. Pero me dicen, si tú de repente tienes tus dudas, tus miedos, tus inseguridades de que la calificación va a ser mala, no va a ser así, cariño, va a ser positivo. Pero otro día estudia, ¿vale? Otro día estudia. Muy bien, vamos a seguir, corazón. Te voy a dar lo que es... signos. Me sale lo que es un Leo, me sale Libra, Aries y cierras con un Virgo. Aparte del Géminis, ¿vale, corazón? Aparte del Géminis. Vamos a ver iniciales. Ay, Richard, que salga Pepe Lucho, que salga el Kevin, la Lupe, María Luisa. Vamos a ver, cariño. A ver, corazón, corazón de melón. ¿Qué me dice? Vamos a ver. Uy, por Dios, corazón. Yo veo que tú no pasas hambre. Tú no pasas hambre, cariño. La letra Q, la letra X, la letra F, la letra P, la letra D, la letra W o M, la letra C, la letra I, un poco más y te sale todo el abecedario. Corazón, de verdad, controla tus hormonas, Escorpio, controla tus hormonas. Vamos a ver. Quiero que cierre tus ojitos, mi querido Escorpio, corazón, te quiero, Escorpio. Todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Papá Dios y el universo te quiere entregar, ¿vale? Que Dios universo me ayude.
Que Dios universo me ayude para mi querido Escorpio. Muy bien. Mi querido Escorpio, siento que muchos de vosotros están lo que es en una faceta muy espiritual, cariño. Siento que estás recibiendo algún tipo de mensaje, de señales. Dime si a lo mejor de repente tú tienes como la percepción que en alguna parte de tu casa, en la pared, como que me dice Richard, a veces siento que se forman como rostros, como imágenes. Tú solamente dímelo, ¿vale? Yo te digo lo que yo veo en el palo de lluvia. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, he visto una imagen muy bonito, ¿vale? Muy de familia. Es como que tú estuvieras intentando dar de comer a tu hijo, tu hija, tu sobrino, da igual, pero esta criatura no supera los 5 años. Cabello corto, puede ser de repente negrito o castaño, no he visto que sea rubio. Tiene los ojos muy grandes, cariño, y cada vez que tú le das de comer como que no quiere, no quiere. Entonces, puede ser, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros están batallando con sus hijos. A lo mejor de repente me dice Richard, wow, Richard, cuánto estrés. No se dejan alimentar, a veces de repente no quieren dormir solos. Como que siento que muchos de vosotros, corazón, están asumiendo lo que es el papel de padre y de madre, ¿vale? Es esto, qué bonito, corazón, tú vas a poder, tranquilo, tranquila, tú vas a poder. El otro mensaje, Escorpio, últimamente como que vas a empezar a recibir señales a través de plumas o alas, ¿vale? Puede ser que a lo mejor de repente, yo que sé, cariño, tú estás caminando por la calle y en plan inocente, como la Heidi, cariño, abuelito, ven a mí, y aparece yo que sé, cariño, una paloma y se para lo que es en tu cabeza. Entonces, cariño, siento que vas a empezar como a atraer especialmente lo que es a las aves. Richard, ¿por qué pasa esto, Richard? ¿Por qué? ¿Por qué? Puede ser tu energía. Puede ser que tú de repente estás vibrando bien. Puede ser porque los animales no se acercan, como dicen en mi Perú, por las puras. No, cariño. Los animales se acercan porque sienten tu energía. Sienten que tú no le vas a hacer daño, corazón. Y posiblemente esta magia, que es muy bonito, empieza a pasar ya lo que es en tu mundo. Nos están diciendo, corazón, que muchos de vosotros, su aura es blanca, es pura. No hay resentimiento, no hay odio. Lo único que quieres es paz. No digo todos, ¿vale? Porque es imposible que Escorpio, la mayoría, tenga paz. Porque, cariño, vosotros sois muy rencorosos a veces. Pero bueno, al margen de esto, siento como que también muchos de vosotros, Escorpio, como que se van a sentir muy bien al costado de una persona, en contacto con una persona. Es como que me dice Richard, me estoy dando cuenta que me llevo bien con él o con ella. Me estoy dando cuenta que la energía con él o con ella es fantástico. No todo tiene que ser pareja. Para algunos sí, para otros de repente puede ser familia o una persona cercana, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver cómo están tus energías, mi aguijón de oro, corazón. Vamos a ver. A ver qué me dicen. Que Dios universo me ayude, que Dios universo... Uy, cayó las cartas, cariño. Ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios. Están haciendo mantenimiento aquí el jardín inmenso que hay, cariño. Me dice, este chico está loco. Cariño, Escorpio, hello. Richard, habla ya, espérate. Cariño, alguien te viene trayendo una sorpresa. Alguien quiere conquistarte. Alguien va a ser muy detallista contigo, mi querido Escorpio. Corazón, no te cierres porque ya te veo. Richard, ni que aparezca, Richard, porque le voy a tirar la puerta en la cara, Richard. No lo quiero, me ha hecho daño, Richard, me ha hecho daño.
Cariño, veo que hay una persona que quiere perdón, hay una persona que viene a disculparse, hay una persona que posiblemente te va a hacer la conversación. ¿Por qué, cariño? Porque sabe que ha cometido lo que es un error. Entonces, mi querido Escorpio, no te cierres, cariño, ¿vale? No te cierres. Vamos a continuar. ¡Ay, por Dios! Richard, ¿qué ha pasado? La carta del mundo, cariño. Y siento que muchos de vosotros se van a dar lo que es una oportunidad. O simplemente, mi querido Escorpio, que de repente tú has estado esperando esto ya. Richard, ¿tú crees que sea Pepelucho? Sí, corazón. Puede ser Pepelucho o la Lupe. Vamos a continuar. La carta también del 3 de bastos. La carta también del 4 de espadas. Y la carta del Rey de Bastos. Mi querido Escorpio, escucha muy bien, cariño. Si muchos de vosotros posiblemente están lo que es en un proceso de divorcio, puede ser el caso, o tú no te quieres divorciar, o simplemente la otra persona tampoco desea esto. ¿Por qué? Porque yo veo, corazón, que si vosotros de repente son un poco más flexibles, la reconciliación está aquí. Pero tenemos lo que es la carta del 3 de bastos y la carta del 4 de espadas. Es como que hay un grupo de ustedes, cariño, que posiblemente se han separado o se están separando, ¿vale? Se han separado ya o se están separando, pero hay como un arrepentimiento. Puede ser de tu parte como también de parte de ellos. Tú conoces tu historia mejor que nadie, ¿vale? Siento, mi querido Escorpio, que a pesar que a lo mejor de repente hay un arrepentimiento, porque creo que vosotros se han dejado llevar simplemente por el impulso, por el calentón del momento, cariño. Y el orgullo le está separando más y más. A pesar que a lo mejor de repente tú no lo hablas, o esta persona no te habla a ti, mi querido Escorpio, te piensa, o tú lo piensas. El orgullo no es bueno, Escorpio. El orgullo no es bueno, corazón, ¿vale? A veces por el orgullo dejamos pasar a muchas personas importantes en nuestras vidas, cariño. Muy bien, porque aquí yo veo orgullo, pero sin embargo te piensa, te recuerda, te añora. Ay, de verdad, corazón, esto es peor que La Rosa de Guadalupe, las novelas. A ver, vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Escorpio. Que Dios Universo me ayude. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? Tenemos lo que es la carta de la fuerza. Alguien te piensa, cariño. Alguien siempre te lleva lo que es en su mente, en su recuerdo, pero tiene mucho orgullo. Mucho orgullo, corazón. Es una persona con mucho carácter y también con mucho ego. Mucho ego. ¿Ves, corazón? Lucha con sus sentimientos. Aquí hay un conflicto, ¿ves? Está luchando con sus sentimientos, pero sin embargo, él o ella te piensa. Es que es esto, Escorpio. Está clarísimo. Es el orgullo. Es el orgullo. Les está alejando. La carta también del 6 de bastos y la carta de la emperatriz. Siento, mi querido Escorpio, que posiblemente también hay un grupo de ellos, como también puede ser tú, como que muchos de ellos inclusive quieren empezar lo que es una nueva historia, pero tienen sus dudas. O puede ser que están lo que es en pareja actualmente, pero tienen sus dudas, cariño. ¿Por qué? Porque no puedes sacarte de su mente, cariño. Tú eres muy especial para él o para ella. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, posiblemente puede ser que muchos de vosotros están lo que es en una relación, en una historia. Ellos sufren en silencio. Sufren en silencio. Porque ellos creen, cariño, que tú estás ya en una nueva relación, cariño. Sienten que a lo mejor de repente tú ahora eres feliz con él o con ella. Y esto como que también pues le pone nervioso, nerviosa, ¿vale, cariño? Ay, mi querido Escorpio, yo creo que vosotros tendrían que estar juntos, pero es el orgullo. Vamos a ver para solteros y solteras. A ver, corazón de melón, cariño, por Dios. Yo creo que tú eres como la India, como la cantante La India, corazón. Ni pienses que voy a llorar por ti, ni pienses que voy a volver por ti. Yo te lo regalo, llévatelo lejos, él es mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza, ¿lo has escuchado o no? Será, ay por Dios, quisiera cantar más, pero mi vecino, será.
Ay, por Dios, que te quedes con ella. Mi mayor venganza será que te quedes con él. Ay, por Dios. Me gustaría cantar a los cuatro vientos. Si YouTube sigue creciendo, mi canal se sigue creciendo, voy a tener que irme a vivir a un sitio descampado, cariño, con buen internet y gritar a mis anchas. Ya está. A ver, solteros y solteras. La carta del 3 de copas. Veo que lo estás pasando bien, mi querido Escorpio. Estás disfrutando de la vida. Estás conociendo a muchas personas. Te veo lo que es en reuniones, en fiestas, en compromisos. Pero sin embargo, dentro de esa multitud, mi querido Escorpio, porque veo que hambre no pasas. Hambre no pasas. Dentro de esa multitud, corazón, vas a conocer a una persona muy especial que tú vas a sentir que es tu llama gemela. Llama gemela. No estamos hablando de alma. Llama gemela. Ay, por Dios, qué miedo. Yo no quiero conocer jamás a mi llama gemela. La carta del 4 de bastos y cierras con la carta de rey de copas. Muchos de vosotros, mi querido Escorpio, la comunicación va a fluir, vosotros van a estar miraditas, sonrisas, van a quedar coqueteos, etcétera, etcétera. Cariño, lo que empezó como un juego, lo que empezó de repente como algo pasional, se convierte en compromiso. Te veo envejeciendo con él o con ella. Provecho, cariño, ya me invitarás a la boda. Vamos a ver, economía, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Escorpio. Mi mayor venganza será que te quedes con él. La India, ni pienses que voy a llorar por ti. Yo te lo regalo, llévatelo lejos. Él es mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza. Que dirá mi vecino, este chico está loco. Bueno, esto es mi trabajo, economía. La carta del 9 de oros, cariño. Siento que vas a empezar a tener ingresos. Si a lo mejor de repente tú estás buscando algún tipo de préstamo o estás buscando de repente lo que es un aumento, cariño, te llega un ingreso extra. La carta del 3 de oros y veo, corazón, que este dinero va a ser muy bien para que tú puedas compartir o puedas cubrir gastos con la familia. La carta del 2 de oros y la carta de la sota de oros. Cariño, o tú te sacas la lotería, que puede ser el caso, o te llega una cantidad fuerte de dinero, o consigues un trabajo que va a estar bien remunerado, y siento, corazón, que tú vas a compartir toda esta bendición con los tuyos, cariño. Entonces, prepárate, mi querido Escorpio, prepárate, corazón, porque veo que el dinero te va a sobrar. Ya conoces mi enlace de PayPal, está en la descripción de la lectura. Unos $50 me vendría bien, cariño. Así me compro más camisas para poder lucirlo con tu signo. Muy bien, vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Escorpio. Que Dios universo me ayude para mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, ¿qué me dicen? La carta del carro. Para muchos de vosotros posiblemente, mi querido Escorpio, están lidiando con alguien del signo cáncer. O posiblemente puede ser que hay una persona que viene de viaje. Esta persona veo que no supera los 40 años. Es una persona físicamente está muy bien. Puede ser que sea moreno, morena, o mulato o mulata. Su trabajo también puede estar relacionado en la conducción. A lo mejor de repente maneja algún tipo de maquinaria pesada, taxista, da igual. Un piloto, da igual. Muchos de vosotros, mi querido Escorpio, también posiblemente están lidiando con una persona de elemento fuego, o puede ser que existe una diferencia de edad. No eres tonto ni tonta, te va el colágeno, cariño. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Algunos de ellos tienen ojos claros. Puede ser que esta persona también tenga hijos, aunque sea menor que ustedes. O puede ser que esta persona, cariño, le encanten los animales. Puede ser un veterinario. Vamos a continuar. La carta del 8 de bastos. Siento, corazón, que vas a estar rodeado y rodeada de muchas personas que van a querer compartir su vida contigo. Pueden ser personas de elemento fuego. Personas que también están lo que es en la distancia. La carta de la rueda. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente el gran amor de tu vida o la comunicación o el contacto de una persona especial puede venir de la distancia. Esta persona puede ser del signo de Capricornio, pero también puede ser una persona de elemento tierra, Virgo o Tauro. Es una persona que le encantan las apuestas, le encantan los juegos al azar. Vamos a ver, delgado, delgada, etcétera, etcétera. La carta de los enamorados, cariño.
Siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros van a estar en un amor secreto, cariño. Siento que muchos de vosotros posiblemente están lo que es en una aventura con una persona que está en el extranjero, cariño. Veo que es tu amante, corazón, es tu amante. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Géminis. Puede ser que esta persona, si es mujer, no es tan alta, piel blanca o piel trigueña. Alguna de ellas tiene tatuaje, cabello largo, negro, castaño o puede ser que se ponga algún tipo de rayitos. Hombres, son muy morenos, están bronceados. No es que sean mulatos, pero están muy bronceados. Me llama la atención porque tienen la oreja un poquito grande, mi querido Escorpio. Bendiciones, cariño. Gracias por tu apoyo. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.